tengan ustedes el conocimiento de, de cómo es que la patología clínica es una herramienta bastante importante y que la verdad tienen que estar recordando semestre por semestre y pues no nada más durante el semestre, sino también durante su práctica clínica, independientemente de la especie a la cual se vayan a dedicar. O sea, estamos hablando que esta materia es totalmente diversa y aplica para todas las especies animales, incluso fauna silvestre, ¿no? Claro, hay sus diferencias, no voy a decir que no, ¿no? Pero los principios básicos son muy claros de cuándo tomar una prueba de laboratorio, qué espero con esa prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, es importante que ustedes empiecen a tomar la conciencia de cuándo debemos tomar una prueba de laboratorio, si realmente la necesito, si realmente me va a dar información y si la tomo en el momento correcto, ¿no? De repente a mí me toca ver muchos casos que pues después de que el médico ya le vació toda la farmacia y el caballo, la vaca, el borrego sigue igual, y dicen, ahora sí quiero una prueba de laboratorio. Entonces, estamos hablando que pues demasiado tarde los resultados de laboratorio obvio pueden alterarse porque ya tuvo una medicación, etcétera, ¿no? La clase anterior que platicábamos acerca de cómo se manifiesta o cómo vamos a seleccionar una prueba, porque es parte de los objetivos que yo les puse, ¿no? Para poder cumplir. O sea, ¿cómo voy a saber qué prueba voy a elegir? Y más allá de eso, ¿en qué momento la tengo que hacer? Si ustedes recordarán, en el caso clínico que les presenté en la clase anterior, pues se podrán haber dado cuenta que es un caso a lo mejor muy completo, ¿no? Y cuando yo les presento estos casos, sí, obvio, no son casos que haya yo revisado aquí en la ciudad de Oaxaca, son casos de la Ciudad de México, y muchos me dicen, no, pues de aquí a que lo hagamos, ¿no? No, es que de aquí a que tengamos toda esa información, digo, no es porque nos tengamos que conformar, sino que a mí me da gusto que cada vez más médicos utilizan las pruebas de laboratorio. No porque sea lo máximo o algo así, o porque, ay, yo quiero que todos las hagan, no, sino porque realmente valoran la utilidad de una prueba de laboratorio, ¿no? Incluso, como les comentaba en la clase anterior, vamos hasta la parte de compra de animales, ¿no? De saber que un animal va a entrar a cirugía de manera correcta, desde que un animal a lo mejor va a viajar, o a lo mejor que va a iniciar una medicación oncológica. Entonces, quiero que sepan la diversidad de las pruebas de laboratorio, o sea, no siempre es en animales enfermos. De repente hay propietarios que hacen estudios a sus mascotas de monitoreo o de control o de porque quieren saber cómo está comportándose su paciente, ¿no? Su mascota. Entonces, las pruebas de laboratorio, más allá de lo que nos dice que se utilizan para el diagnóstico, también se pueden realizar como control de algún paciente, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, la clase anterior platicábamos acerca pues, de las áreas que vamos a revisar y que tenemos en base a eso diferentes técnicas de diagnóstico, ¿no? Tenemos diferentes técnicas de diagnóstico y entonces esto hace que esto hace prácticamente que pues se haga un poco más complicado el proceso, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces pensamos que el mandar una prueba de laboratorio pues implica mucho dinero. Cuando yo les digo a mis alumnos, oye, ¿por qué no le mandas un hemograma? Y de repente me llama la atención cuando buscan la opción más barata. Cuando yo les digo, no, este aquí me sale más barato, yo entiendo que tenemos que buscar la economía, ¿no? Sin embargo, chicos, hay veces es algo que ustedes no lo pagan, ¿no? Y a lo mejor pues quieren dar un precio económico porque pues piensan que el propietario a lo mejor se va a animar, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, en la actualidad se está viviendo algo raro en el sentido de que muchos remiten pruebas de laboratorio a laboratorios de uso humano.
Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos prácticamente tres, ¿no? El de la doctora Iris, el de Luz María y el de la facultad, ¿no? La casa de la facultad, pues bueno, que es en el que yo estoy ahí, pues a veces tenemos limitantes y les reconozco, ¿no? Porque pues nuestro objetivo no es negocio como lo haría un laboratorio veterinario, ¿no? El objetivo del laboratorio que tenemos en la facultad, bueno, se reciben muestras, pero prácticamente prestamos este servicio para que los chavos que están ahí haciendo servicio social, pues se capaciten y también tengan esta factibilidad del desarrollo de pruebas de laboratorio. A mí me da gusto cuando llegan a hacer servicio social conmigo y nunca fueron mis alumnos, ¿no? Entonces, para mí es un reto más, bueno, no es porque tengo que ver, pues, qué es lo que revisaron, pero realmente con la doctora Iris nos hemos llegado a empalmar muy bien, de repente mis exámenes ella los aplica a su grupo, de repente sus exámenes, pero casi tiene que ser, ¿no? Pero les digo, esto es entre laboratorios veterinarios, se puede trabajar de manera armónica porque estamos hablando de cuestiones veterinarias y de términos veterinarios, porque así debe ser. Más sin embargo, hay algunos laboratorios de uso humano que prestan un servicio. Aunque no lo digan, o sea, por ejemplo, Galindo, Antelma, otros que al final no ofertan el servicio de manera pública porque realmente no hay gente que le molesta que en ese laboratorio también trabajen muestras de animales. Y se los digo porque ese es el contexto. Pero si lo llegan a hacer, o sea, si van a procesar una muestra de un humano, pues también reciben de perro. Y no pasa nada, porque las muestras las manejamos de manera aislada, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero ¿cuál es el problema con esta situación? Hay veces que el laboratorio de uso humano tiene precios un poco más económicos, por supuesto, porque la mano de obra que te cuesta procesar muestras de humanos a un laboratorio de uso humano le pueden llegar al día que les gusta 50 muestras, 60 muestras, ahorita con esto del COVID hasta 100 muestras o más. De hecho, los laboratorios ahorita han lanzado convocatorias al 100 buscando personal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ven sobrepasados, pero es esta época, ¿no? A diferencia de los laboratorios veterinarios, si ustedes preguntaran a los laboratorios, la casuística de casos es menos. Entonces, los gastos se tienen que dividir entre menos casos y entonces la prueba la hace un poco más cara. Pero más allá de que se encarece, estamos hablando que la diferencia entre que te procese una muestra, un laboratorio de uso humano, a diferencia de un laboratorio de uso veterinario, es abismal. Un laboratorio de uso humano, las personas que procesan las muestras tienen una formación química, es decir, los que hacen los equipos y todo esto son químicos. No es que yo demerite, o sea, ellos lo hacen en humanos y lo respeto, pero estamos de acuerdo que los humanos no somos iguales, o no son iguales, perdón, a los animales. Si fenotípicamente no son iguales, por supuesto que celularmente menos. O sea, las células son totalmente diferentes, se comportan con algunas diferencias, incluso por variables bastante importantes. Entonces, a diferencia de los laboratorios de uso veterinario, que los que realizamos las muestras, tenemos una formación de médico, es decir, nosotros, los patólogos, que ofertamos un servicio de laboratorio a un médico veterinario, no tenemos una formación de químico nada más, no. O sea, tenemos una formación de la carrera de medicina veterinaria y una especialización, bueno, en el caso maestría, de la parte de laboratorio. Entonces, podemos ayudarlos más. Si ustedes se dan cuenta, o sea, se han sacado pruebas de laboratorio en ustedes, se podrán dar cuenta que hay algunas cosas diferentes, ¿no? Por ahí hay algunos laboratorios que no interpretan, porque quiero recalcar que la interpretación es una parte muy importante y muy atrevida. Por eso a ustedes los capacitamos en la licenciatura para poder interpretar, a diferencia de los de ciencias químicas que les ayudan a usar los equipos, pero no se enfocan directamente
en interpretar, a menos que hagan una especialización clínica, pero digo, es todo un proceso, ¿no? Entonces, digo, la parte humana tiene, la parte del laboratorio humano tiene sus áreas de actualización y del lado veterinario también tenemos otras áreas de actualización, incluso a veces son totalmente diferentes. Hay algunas áreas que compartimos, no voy a decir que no, dentro de mi experiencia que he tenido en la maestría me tocó rotar en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Muchos dirán, bueno, pues casi está ahí de pediatría, si es de humanos, si tú eres veterinaria. Bueno, porque les voy a repetir, hay algunas técnicas que tenemos que reproducirlas en medicina veterinaria y de eso nosotros saber, bueno, sí funcionan en perros, sí funcionan en gatos, pero ¿qué crees? No funcionan en caballos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptarlas en base a nuestras necesidades. Hay veces que sí funciona y hay veces que no. Por eso a veces sí compartimos, o sea, como que sí tenemos áreas en común, pero las interpretaciones son diferentes. ¿Y a qué viene todo este choro, no, mareador? Pues viene a que una de las principales diferencias entre un laboratorio de uso humano versus un laboratorio de uso veterinario, uno, ya dijimos, los precios y por qué puede ser más barato en un laboratorio de uso humano contra uno de uso veterinario. La otra, que las personas que procesan las muestras e interpretan, pues en el caso de uso humano son químicos que no tienen una formación veterinaria. Ahora, y es respetable. Yo, por ejemplo, mi hermana mayor es médico, ¿no? Y entonces hay veces que me pregunta de sus pacientes, ¿por qué? Por la patología, ¿no? Sin embargo, hay cosas que me pregunta como duda, ¿no? Aunque ella manda sus laboratoriales a un uso de humanos, ¿no? Pero hay cosas que compartimos y hay cosas que sí podemos discutir, ¿no? Pero les digo, respetable que cada quien con su cada cual. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante. Ahora, yo entiendo que yo les decía ahorita, son laboratorios de uso veterinario. Sí, desafortunadamente no hay muchos. De hecho, pues les comentaba, estos tres están en la ciudad de Oaxaca y reciben muestras, sí, recibimos muestras de otras regiones, ¿no? De la costa, del Tutepec, del Istmo, ¿no? Digo, sin embargo, entiendo también que los que viven en Salina Cruz, por ejemplo, pues no tengan uno a la mano, ¿no? Y que al final, si ustedes dicen, voy a mandar una prueba a la ciudad de Oaxaca, estamos hablando de tiempo, ¿no? En lo que tomo la muestra, en lo que lo mando en la suburban, en lo que se transporta en la suburban, en lo que llega a la paquetería, en lo que el patólogo va a la paquetería, en lo que lo recibe, en lo que lo procesa. ¿Qué hace esto? Amplía los tiempos y a lo mejor ustedes quieren ya un resultado rápido y pues desafortunadamente en su comunidad no hay un laboratorio, ahí a lo mejor sí veo necesario, perdón, el envío a laboratorios cercanos. Ahora, el problema no se acaba ahí. En el momento que ustedes deciden por cuestiones de transporte, de cercanía, de tiempo, enviarlo a su comunidad en Salina Cruz, yo les pido que evalúen quién es el que va a procesar su muestra, ¿no? Y que valoren estas diferencias de profesiones, ¿no? Ya se las expliqué ahorita, a nosotros nos hacen hacer una maestría o una especialidad para poder resolver un caso de procesar una muestra de laboratorio y dar una interpretación clínica, que es lo que ustedes les estoy enseñando. ¿Y esto con qué objetivo lo hago? Bueno, porque como tenemos una formación clínico-médico, tenemos que tener muy bien cómo interpretar resultados. Ahora, por ahí les pedí a ustedes que buscaran en el BOUDA, creo que sí lo buscaron. Acuérdense, chicos, que una vez que yo empiezo a hablar ya no acepto a nadie, ¿sale? Me distrae, no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. Entonces, una vez que yo empiezo a hablar de acuerdo al tiempo, tengo que especificar esto, ¿no? Ok. Entonces, como les decía, sí trabajaron sus tablas, sí las tienen todos. ¿Qué pasó, Uri? Espérenme tantito, por favor. Vayan sacando sus tablas, por favor.
Como les decía entonces, perdónenme. Como les decía entonces, saquen su tablita, ¿ya todos lo tienen en la mano? ¿Sí? Ya me dijo. Ok, entonces, en la tablita que ustedes sacaron de Núñez y Gouda se pueden dar cuenta específicamente, de que vienen, me parece que 3 columnas, ¿es así? ¿Sí o no? Sí, médico. Ok, entonces, Sí. hay 3 columnas, ¿no? La primera, me parece que aquí se las voy a poner. La primera es donde viene el factor, ¿no? Perdón, el analito, y aquí está, es el analito, y posteriormente viene un número. Creo que estas son las hojas que ustedes ya tienen, ¿no? Aquí estamos. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, médico. ¿Sí ven? Ok. Entonces, tenemos este cuadro y vean, dice conversión de los resultados de laboratorio. Entonces, toda esta leyenda que les puse al principio respecto a que si los resultados entre uso veterinario y de los de uso humano, es porque realmente el laboratorio de uso humano trabaja con unidades diferentes. Y como les decía aquí en la presentación, ¿por qué debo utilizar o aplicar en la patología clínica? Y creo que no nada más en la patología clínica, creo que también en farmacología o en otras áreas que ustedes están viendo o ya vieron o van a ver, en donde tenemos que homogenizar unidades, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues de hacer una determinación clara y concisa. Como ahí dice en la presentación, el objetivo del Sistema Internacional de Unidades es unificar, ¿no? Por ejemplo, si yo, un ejemplo muy claro que les pongo es, por ejemplo, del dólar, ¿no? Si yo voy a Estados Unidos, tengo que unificarme a las monedas de allá, que es el dólar, ¿no? Si regreso a México, me unifico a la moneda México, que son los pesos. Es decir, no es lo mismo que les diga préstenme un dólar a que les diga préstenme un peso, ¿no? En unidades estamos hablando de lo mismo, pero en interpretación de valores o de unidades son totalmente unidades de medición totalmente diferentes. Igual acá, si ustedes me dicen tanto de proteínas, la pregunta sería, bueno, ¿en qué unidades me las está reportando para yo poder analizarlas? Y motivo por el cual ustedes tienen este cuadro que están observando en la pantalla, ¿no? Es un cuadro de conversión que normalmente lo ocupamos mucho o en los estudios de laboratorio y sí les hago hincapié que en los resultados del laboratorio que ustedes trabajen, es decir, que ustedes cuando me hagan la presentación, aunque el caso clínico que ustedes hayan encontrado, descargado, buscado, maneje otras unidades, las unidades que utilizamos en patología, en medicina veterinaria en México son el sistema internacional. Si ustedes consultan a lo mejor revistas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de otros países, de Colombia, no sé, de Perú, de otros lugares, a lo mejor pueden encontrar otras unidades. Yo les estoy hablando, lo ocupamos en México. En México
estamos obligados a nivel médico veterinario en pruebas de laboratorio utilizar el sistema internacional. Por lo tanto, si ustedes observan un resultado de laboratorio que no tengan reportadas unidades del sistema internacional, están obligados, sí o sí, a convertirlas. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las unidades de medición del sistema internacional que tengo que ocupar? Bueno, para eso está este cuadro. Si se dan cuenta, en la primera columna dice analito. El término analito lo ocupo yo mucho y lo ocupo para referirse a una medición, ¿no? Analito, medición. Y la siguiente columna dice unidades antiguas, valor, ¿no? ¿Ok? Factor y unidades del sistema internacional. Es decir, yo tengo que saber que el ácido úrico, si lo mido en veterinaria, lo tengo que medir en estas unidades. Si a lo mejor ustedes ven, a diferencia de la medicina veterinaria, la medicina humana, la medicina de uso humano, utiliza estas unidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué les digo esto? El laboratorio de uso humano ocupa estas unidades antiguas. Nosotros, del laboratorio veterinario, utilizamos estas. Estamos hablando que desde ahí ustedes deben saber que lo que les reporte un laboratorial de uso humano, y esto en el entendido, pues, de que a lo mejor no tienen un laboratorio cerca, viven muy lejos, a lo mejor están en una comunidad lejana que no tienen acceso a un laboratorio cercano o a la ciudad, a lo mejor ahí sí está justificado, también soy realista, ¿no? Más sin embargo, quiero decirles que hay médicos que se evitan problemas y prefieren mandar sus muestras a la ciudad. Dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero estar convirtiendo unidades, yo no quiero estarme peleando entre que si lo convierto y no lo convierto, y prefieren mejor remitir sus muestras al laboratorio veterinario, ¿no? Entonces, tienen ustedes esas dos panoramas, pero si ustedes mandan al laboratorio de uso humano, primer punto negativo, les van a reportar sus resultados en unidades antiguas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Convertirlas a unidades del sistema internacional para poder tener una mejor interpretación. ¿Esto qué significa? Todos los casos que ustedes vean en México o todos los casos que ustedes van a presentar en nuestra materia, tienen que presentar unidades del sistema internacional. Si ustedes encuentran una fuente de alguna revista de otro país y las está publicando en unidades antiguas, bueno, no pasa nada, ustedes lo descargan y para presentármelo a mí lo tienen que convertir, ¿no? O sea, esa es una chamba que ustedes, hay unos de, ay no, ¿para qué lo convierto? A lo mejor busco uno que venga todo el sistema internacional. Por eso les digo que ustedes tienen que aprender a seleccionar los casos y más o menos este ejercicio lo hago para que también ustedes aprendan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí está el factor en el sistema internacional. Y aquí pueden ustedes observar que hay todas las mediciones de laboratorio. Por ejemplo, está la amilasa, por aquí pueden ustedes ver el amoníaco, por aquí está el calcio, ¿no? La bilirrubina, el bicarbonato, ¿no? Por acá tenemos el cobre, el colesterol. Vean, el colesterol, que es algo que normalmente ustedes o estamos acostumbrados, ¿no? Cuando nos dicen, tienes alto el colesterol, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, más adelante vamos a ver qué significa el aumento del colesterol en veterinaria. Más o menos va relacionado un poco a lo que vemos en medicina humana, por la dieta, pero también hay otras circunstancias. Pero ven el colesterol, estamos hablando que nosotros en medicina veterinaria lo tenemos que reportar en milimol sobre litro. ¿Ok? Si ustedes quisieran convertirlo, si yo les preguntara, oye, 2.5 milimol sobre litro de colesterol, ¿a cuántos miligramos sobre decilitro corresponde? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ustedes no es necesario que se aprendan todos estos, o sea, no es que los voy yo a obligar a que se tengan que aprender
todos los factores de conversión, no, ni yo me lo sé, no, ni nadie. O sea, no vale la pena que ocupemos memoria en nuestro cerebro y que ese mejor ese espacio lo ocupamos para otra cosa. No vale la pena porque son factores que los podemos tener de consulta, ¿no? Entonces, a lo mejor este cuadrito, por eso les decía que lo tuvieran a la mano, porque muy probablemente en algún momento lo ocupen de manera frecuente con el objetivo de buscar esto, voy a convertir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que vemos mucho, aquí está, la glucosa, ¿no? ¿Por qué les pongo el ejemplo siempre de la glucosa? Si bien es cierto, por lo menos hay todos, o la mayoría, tenemos, me incluyo, un familiar que tiene diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la diabetes es una enfermedad que ya todo es muy, muy frecuente en México. Entonces, quiero pensar que la mayoría tenemos un familiar, o hemos visto, o hemos tenido un familiar con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, si ustedes recordarán, en los diabéticos, pues tenemos que estar haciendo, y también sucede en medicina veterinaria, ¿no? Tenemos que estar haciendo mediciones de glucosa de manera frecuente, porque son pacientes diabéticos. Entonces, si ustedes recordarán, cuando le medían la glucosa a su familiar, o le escuchaban, o preguntaban, ustedes pueden ver que la glucosa en humanos la reportan en miligramos sobre decilitro. Ya hablan como de 400, 300, 500, ¿no? Ahora, sucede, cuando en medicina veterinaria, algunos médicos han comprado glucómetros, ¿no?, de uso humano, lo están utilizando en veterinaria, y son esos que le hacen un piquetito en la oreja al perro y ponen su tirita que les mide la glucosa, ¿no? Y siempre me preguntan, oiga doctora, ¿puedo ocuparlo aunque sea un glucómetro de uso humano? Y la respuesta es sí, lo puedes ocupar porque de ahí vas a convertir lo que te reporte el glucómetro, porque el glucómetro fue hecho para utilizarlo en humanos, ¿no? Entonces, ¿qué toca? Sí lo pueden ocupar, pero ese valor que les salga en ese glucómetro de uso humano se los va a reportar en miligramos sobre decilitro. En veterinaria, aquí lo estamos viendo, estas unidades no las ocupamos. Las unidades que ocupamos son milimol sobre litro. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo. ¿Cómo lo hago? O sea, de mi valor de mi paciente en miligramos sobre decilitro, a cuántos milimol sobre litro equivale para poder yo tener una visualización correcta y compararlo con los valores de referencia normales de un perro de tal edad, incluso de tal raza, ¿no? Entonces, estamos hablando que en esta tablita es bien importante que lo vean. Si yo voy a convertir de miligramos sobre decilitro a milimol, es decir, si voy a convertir de unidades antiguas a sistema internacional, realizo la operación de multiplicación por el factor. ¿Sí queda claro? Y si voy a convertir de unidades del sistema internacional a unidades antiguas, lo divido. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Médico. ¿No? Quedó claro, ¿verdad? Entonces, si yo en el examen les pongo, a lo mejor en el examen sí van a poder visualizar, solo que ya no confío mucho en ustedes, porque luego le hacen anotaciones que no tienen que ir en sus tablas, ¿no? Entonces, en base a esta experiencia, a lo mejor por ahí les voy a pedir que sí se aprendan algunos factores, obvio no todo, vean cuántos son, menos que 100 o más, no sé. A lo mejor sí se van a tener que aprender mínimo 10, ¿no? Básicos, los que siempre ocupamos, los que son de todos los días, y que al final pues les va a servir aprendérselo, ¿no? El objetivo es que sepan esta regla, ¿no? Cuando yo voy a convertir de unidades antiguas a unidades del sistema internacional, la operación que hago es multiplicación, ¿no? Si voy a hacer del sistema internacional a unidades antiguas, divido. Y por eso les puse este ejemplo que está aquí, ¿no? Bueno, en el caso de las proteínas, vean, busquen. Proteínas, ok, busco en la tablita proteínas. Aquí está. Vean, aquí lo particularizo, proteínas, ok. Dice la tabla que según para las proteínas, chicos, las unidades antiguas que ocupan son gramos sobre decilitro.
pero las que ocupamos en medicina veterinaria, de acuerdo al sistema internacional, las tenemos que reportar en gramos sobre litro, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? El factor de conversión es 10. Si tengo proteínas en gramos sobre decilitro y las quiero convertir a gramos sobre litro, la tengo que multiplicar por 10. Si quiero convertir de gramos sobre decilitro de gramos sobre litro a gramos sobre decilitro, lo divido, ¿no? Más o menos es el ejemplo que está aquí, ¿no? Proteínas, gramos sobre decilitro, gramos sobre litro, dependiendo cómo la queramos, pero aquí les puse en azul cuál es el que ocupamos. Sin embargo, a pesar de que el hematocrito y leucocitos, creo que no viene, no viene en este cuadrito, la verdad no me acuerdo si viene. Leucocitos, no, aquí están, miren. Aquí están los leucocitos. Los leucocitos dice que en medicina humana, en laboratorios humanos, se los van a reportar en millones sobre milímetro cúbico. Así, sobre milímetros, se me fue la onda. Ahora, y en medicina veterinaria lo tenemos del sistema internacional, lo tenemos que reportar en por 10 a la 9 sobre litro. ¿Qué significa? Que si yo tengo leucocitos, aquí están, por 10 a la 3 sobre microlitro y los tengo que convertir, aquí está el factor de conversión. Vean, 0.001 para transformarlo a por 10 a la 9. Aquí está. Es muy fácil, si se dan cuenta, ahorita les voy a poner más adelante un ejemplo de cómo es que lo tendríamos que convertir. Ahora, igual acá en el hematocrito en el caso de medicina humana lo reportan en porcentajes. En medicina veterinaria nosotros los tenemos que reportar en litro sobre litro. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo 30% de hematocrito, convertirlo a litro sobre litro únicamente hago esto. 30% en unidades antiguas es igual a 0.30 litros sobre litro del sistema internacional. Ahora yo les pregunto, si tengo 8.0 gramos sobre decilitro de proteínas, ¿a cuántos gramos sobre litro equivale? ¿A cuánto? ¡Ey! ¿Podría repetir el valor de la proteína, profesora? Ahí está en la pantalla. 80, ¿no? ¿O no? Creo que es 80, ¿no? Médico 80. Porque el factor es 10. Exacto, el factor Se es multiplica 10, por 10. 8 por 10 es igual a 80. ¿no? Entonces, ¿qué tengo que revisar? A ver, mi tabla. A ver, ¿en qué unidades me lo están dando? ¿En cuánto lo tengo? ¿Por cuánto lo tengo que? Si lo multiplico, lo divido. Es decir, voy de antiguas a internacional o de internacional a antiguas. ¿Estamos de acuerdo con este tema? Entonces, si se dan cuenta, todo está en las tablitas. ¿Qué significa con esto? O sea, tengo que saber muy bien. Por eso cuando me dicen, tienes hematocrito de 30, a ver, ¿qué unidades? Oye, tienes proteínas de 80. ¿80 qué? Si les dicen 80 gramos sobre decilitro, serían 800 de gramos sobre litro. Entonces, pues dicen, tiene 80. Sí, 80 qué? Gramos sobre decilitro o 80 gramos sobre litro. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que estar cuidando ese punto. O tiene 30 de hematocrito, 30% o 0.30. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a ir viendo otro ejemplo que les pondría acá. A lo mejor es el de la glucosa. Vamos a hacer la conversión. ¿A cuánto equivale 400 miligramos sobre decilitro de glucosa? ¿A cuántos? Aquí vamos a ponerle a cuántos milimol sobre litro equivale. A ver, conviértale. Glucosa, perdón, aquí me equivoqué. 400 miligramos de decilitro, de ahí ustedes tienen que identificar en la tabla que estamos hablando de unidades viejas. Ok, me lo están pidiendo en milimol sobre litro. ¿Qué hago? ¿A cuánto equivale 400 miligramos sobre decilitro? ¿A cuántos milimol sobre litro equivale? 22.204 milimol sobre litros.
¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? A ver. Multiplicar los 400 miligramos por por el factor, que es de ¿Cuál es el factor? 0.0551. Exacto. Y esta conversión que ustedes ahorita están haciendo siempre la van a estar viendo porque glucosa frecuentemente la medimos, ¿no? Más si utilizan los glucómetros de uso humano en la orejita del perro o en el caballo, de repente en la orejita o donde encuentran ahí una gotita de sangre, pues pueden medir. Ahora, el equipo, el glucómetro que compren, se los va a reportar en miligramos sobre decilitro. Entonces, ahí es importante saber 400, cuando tiene 400 de glucosa, 400 ¿qué? Estamos hablando que no es lo mismo 400 miligramos sobre decilitro, no es lo mismo que 400 miligramos sobre litro. Aquí ya dijo su compañero, 400 miligramos sobre decilitro equivale a 22 puntos, no recuerdo qué dijo, 22 punto y tantos miligramos sobre litro. ¿Cómo? ¿22 punto qué? 22.204. 22.2, ¿no? Redondeamos a decimales. Entonces, vean, no es, o sea, 22 milimoles sobre litro es 500 miligramos sobre decilitro. Más no, incorrectamente, 400 miligramos sobre decilitro es igual a 400 milimol. Obviamente no. O sea, si son 400 milimol, ese perro está en un coma diabético, no sé, ¿no? Pero estamos hablando de valores totalmente diferentes, aunque la unidad que veamos sea igual. ¿Queda claro este tema, chicos? ¿Queda claro? Sí, me digo. Ok. Bueno, entonces si queda claro, vamos a ir con el siguiente tema que nos compete, que les dejé estudiar. No se preocupen, estos temas los vamos a seguir haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a seguir revisando algunos temas de esto, o sea, vamos a hacer conversiones, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, no se preocupen por eso. O sea, ahorita a lo mejor les queda como algunas dudillas, pero vamos a lo vamos a ir rescatando conforme vamos viendo y van ustedes a darse cuenta que van cambiando de acuerdo a lo que vamos viendo, porque les voy presentando casos clínicos y entonces ahí es donde vamos a ver cómo es que se comportan, ¿no? Entonces, a continuación vamos a iniciar el siguiente tema, chicos, que es toma de muestras. Es decir, vamos a iniciar, ustedes se dan cuenta, partes importantes, ¿no? Primero, vamos a ver qué necesito para tomar una muestra. O sea, ¿cuándo decido tomar una muestra? Y ahí esta parte les corresponde a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que hacerse responsables de esta parte. El laboratorio, ¿qué hace? Nada más le recibe el tubito, ¿no? La ventaja también que tenemos los laboratorios veterinarios es que tomamos las muestras. Si ustedes no quisieran tomarla, pues nosotros podemos tomarla, ¿no? Podemos sujetar al animal. ¿Por qué les digo esto? Desafortunadamente el semestre pasado, pues no pudimos hacer prácticas, ¿no? Y pues ahí siempre hacíamos la toma de muestra de sangre. De repente mis alumnos llevaban de tortugas, una vez me llevaron una iguana, ¿no? Una serpiente, me acuerdo mucho el Modesto, me llevó una serpiente. La verdad sí soy como que no muy fan de las serpientes, pero pues que me la lleva, ¿no? Y entonces pues realmente es un poco complicado, ¿no? Ahora, el éxito de toda toma de muestra, chicos, es la sujeción. Muchas de las veces el problema está en que un médico no puede tomar una muestra porque no está correctamente sujetado el paciente. A este objetivo que les pongo de la toma de muestra es que el alumno conozca las principales vías de sangrado, es decir, los principales vasos sanguíneos en los cuales yo voy a colectar una muestra. ¿Por qué? Una muestra de sangre, chicos, una muestra de sanguínea, como muchos de ustedes han visto, no tiene que ser invasiva, es decir, no tenemos que ponernos a pelear con el perro, con el gato, con el caballo, tirarlo, tumbarlo, no. Una toma de muestra está considerado como un proceso
no invasivo. Ustedes que ya llevaron bienestar animal les han de haber hablado de esta parte, ¿no? Que es algo que no debe afectar el bienestar. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una materia que ustedes llevan y que le están dando en la actualidad mucho auge. ¿Por qué les digo esto? Yo cuando estudié veterinaria no nos dieron clase de ética, no nos dieron clase de recursos naturales, no nos dieron clase de bienestar animal, o sea, yo nunca llevé esas materias. Quizá porque en mi época a lo mejor pues no era como tan evidente o no estaba tan encaminado a eso, ¿no? En la actualidad, pues, ustedes llevan este nuevo plan de estudios donde sí lo tienen y creo que es importante ver el bienestar del animal. Entonces, una toma de muestra no tiene que ser afectado el animal, no tiene que morirse. ¿Por qué les digo esto? Me ha tocado ver gatos, más en los gatos, que se mueren durante una toma de muestra. Y de repente, oye, pero pues ya no respira. Pues sí, el estrés en los gatos es mucho más fuerte, le repercute más a diferencia de un perro. Un perro puede tolerarlo un poco más. A diferencia de un gato que es un poquito más estresado, un poco más payasito y al final puede como complicarnos, ¿no? Entonces, una toma de muestra tiene que ser lo menos invasivo, lo menos agresivo, todo cuidando el bienestar. Por ahí en algunas ocasiones me ha tocado hacer proyectos con alguien de cabello. Ya ven que hay 2 organizaciones en la facultad que ven el bienestar. Aunque están un poco más enfocados a equinos, pues buscan que no sean afectados, no sean estresados, ¿no? Sin embargo, incluso esta cosa que le ponen al caballo del arcial, ¿no? No lo ocupan porque es una forma de maltrato o de afectar el bienestar. Eso es lo que ellos solicitan, ¿no? Yo sé que las comunidades, puta, hasta lo agarran contra el árbol y le ponen aquí una cosa, le jalan la oreja. Digo, entiendo que hay animales que pueden ser un poco agresivos, que pueden ser a lo mejor un poco de temperamento no tan bueno, que de hecho ni bien nos acercamos, pues a lo mejor, a mí me ha tocado mucho verlo en vacas, ¿no? En vacas de la costa, por ejemplo, que tienen, pues obviamente están en el sistema extensivo mucho tiempo y tienen poco contacto con el humano. Entonces, en el caso de la costa, cuando íbamos, era una peleadera porque ni siquiera tienen manga de manejo y no es su culpa porque obviamente no toman muestra todos los días y las vacas no están acostumbradas a estar amarradas. Entonces, sí me acuerdo mucho de esa práctica que tuvimos. Casi, o sea, tenías una vaca atrás, luego la otra vaca al lado. Entonces, cualquier cosa no se podía maniobrar tan fácil. Pero obviamente, al no tener una manga de manejo, pues a lo mejor dificultaba, pero gracias al cielo yo llevaba a mis alumnos que pues ahí sabían sus manejos, atrincaban a la vaca y a lo mejor eso pudiera, esos métodos de sujeción, sin afectar a la vaca o el estrés o estresarla, pudimos gracias a eso colectarlas, aunque eran animales un poco de falta de manejo, ¿no? Y esto aplica para todas las especies, ¿no? Entonces, una buena toma de muestra puede hacerse sin afectar al animal y siguiendo al 100% las medidas manejo y sujeción de los animales sin comprometer su calidad de vida. Entonces, por eso aquí dice conocer las principales vías de sangrado, por supuesto, ¿no? A lo mejor a un caballo difícilmente le podemos sacar de la cefálica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implicaría como que pincharle la pata y de repente a algunos dueños de caballos pues no les gusta que les toques las patas, ¿no? Porque pues pues más que si son carrileros, hay algunos propietarios que no les gusta que les toques la yugular, ¿no? No, que dice, y sí, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero si sé las técnicas básicas del muestreo, no tengo por qué ponchar la yugular ni nada, sucede, ¿no? Pero digo, si ustedes están colectando una muestra y ya están en el vaso sanguíneo y de repente el caballo se mueve y él mismo hace que se ponche, digo, ahí con el que tenemos que echarle bronca es con el que estaba sujetándolo, ¿no? No saco muestra, es decir, no meto la aguja hasta que yo no me asegure que el animal está correctamente sujetado, ¿no? Muchos dicen, no hace nada, yo nada más le agarro la correa. Oye, no manches, ¿no? O sea, está bien que, y como todo, ¿no? O sea, si un perro te dice, no muerde, o sea, es perro, puede ser un dulce el perro, un amor, pero es perro, ¿no? Entonces al final
no podemos confiarnos, por eso en los perros siempre utilizar el bozal, no poner la cara cerca de la boca del animal, ¿no? Todas estas medidas que yo creo que se los van a enseñar en séptimo semestre, a lo mejor eso es la única desventaja que le veo al programa, que pues esta materia la llevan en séptimo, ¿no? Y no en sexto, para que ustedes pudieran tener idea de lo que les estoy hablando. Pero bueno, es parte de su formación y al final lo van a ver, ¿no? Es decir, con esto voy a seleccionar si acceso a la yugular, si acceso a la cefálica, a la safena, que son los vasos sanguíneos en el caso de mamíferos como los que podemos optar. En el caso de la vaca, la coccigia, ¿no? En el caso de las aves, la vena alar, ¿no? En el caso de los conejos, la oreja, la vena auricular, ¿no? Entonces, en cada especie animal tiene sus especificaciones de qué vaso sanguíneo voy a funcionar para una correcta colección. También voy a saber qué material voy a ocupar, o sea, qué voy a comprar, ¿no? Para poder tomar mi análisis de manera correcta y no me regresen del laboratorio, ¿no? Un ejemplo muy claro cuando, seguramente todos se han hecho, bueno, no los hombres, ¿no? Pero a lo mejor a sus novias, se han hecho pruebas de embarazo, ¿no? Bueno, las mujeres y los hombres a sus novias, ¿no? Y por ahí, si ustedes se dan cuenta, la prueba de embarazo dice, ¿no? Que ponle tal cantidad, colócala tal así, ¿no? ¿Qué significa? Si no lo llevo correctamente, mi prueba no sirve, ¿no? Igual acá, si yo no tomo la cantidad de sangre que me piden y lo coloco en el recipiente que requiero y la conservo a cómo me lo están solicitando, yo puedo garantizar mi prueba. En el caso de las pruebas de embarazo, ustedes han visto, viene, creo que manténganse en un lugar fresco, ¿no? La cajita ahí viene. Manténganse en un lugar fresco, creo que algunas manejan hasta intervalos de temperatura, bla, bla, bla. ¿Qué significa eso? Bueno, que eso significa que tengo que cuidar eso para poder garantizar mi muestra. Por ahí de repente algunos laboratorios manejan, ¿no? De esas pruebas de embarazo que salen defectuosas. Muchas de las veces no es que vengan defectuosas, es que no hiciste la prueba de manera correcta, seguramente la muestra de orina que pusiste no fue suficiente, seguramente pusiste en vertical la prueba y ahí decía que en horizontal, seguramente la muestra, la prueba la cargabas a más de la temperatura que te indicaba, motivo por el cual no te está marcando nada. Entonces, no es problema del laboratorio, sino del manejo de la prueba. Igual acá, tenemos muchos errores, o sea, es decir, tienen muchos puntos que tienen que cuidar. En el caso de ustedes, ¿qué puntos tienen que cuidar? Ok, ¿cuándo voy a tomar la muestra? ¿Cómo voy a sujetar a mi animal? ¿Qué vaso sanguíneo voy a funcionar? ¿Qué material voy a comprar para llegar a tomar la muestra? ¿Qué pruebas voy a mandar? ¿Cómo lo voy a conservar? ¿Y cómo lo voy a entregar al laboratorio? Todo esto, ya ustedes que me entreguen a mí el tubo, ahora sí, es mi responsabilidad, cualquier bronca échenmela, pero a partir de lo que pase, de lo que yo tomo la muestra. Si ustedes llegan con una muestra coagulada, yo les digo, es tu culpa. Oye, pero es que yo te la entregué bien. No. Un coágulo se forma aquí y en China al momento de la colección. O sea, no es que yo haya hecho el coágulo. Por eso les digo que esto se los digo porque hay veces que somos mañosos los de laboratorio. No es cierto, ¿no? Hay laboratorios que son mañosos, ¿no? Oye, pues no te procesé tu muestra porque tenía coágulo. Oye, yo te la entregué bien. El coágulo se forma durante el muestreo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, casi rápidamente enumeré 7 puntos importantes que ustedes tienen que considerar para tener una buena muestra, ¿no? ¿Qué muestra voy a tomar? ¿Qué recipiente voy a comprar? ¿Cómo lo voy a conservar? Y bla, 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 ¿no? ¿Dudas hasta ahorita, chicos? Y entonces vamos a iniciar con las consideraciones, ¿no? Las consideraciones para poder tomar una muestra. En primera, pues bueno, si yo les digo, van a tomar una muestra de un animal, a lo mejor va a decir, oiga, pero ¿cómo? ¿Qué compro? ¿Qué llevo? ¿No? Es lo mismo que se deben ustedes de preguntar cuando les pide un propietario o un paciente una prueba de laboratorio o ustedes deciden tomarla. Importante consideración la especie, por supuesto, no es lo mismo tomar una muestra de un caballo
a una vaca, a un borrego, a una serpiente, como les comentaba, ¿no? En el caso de las serpientes, pues ahí sí mis respetos, ¿no? Yo le decía al alumno, como le gustaba mucho la serpiente, digo, agárrala, porque si no, yo no me voy a aventar, ¿no? Lo mismo hago en caballos, a veces los caballos como que son medios temperamentales y de repente se les trepa y entonces agárralo, ¿no? Sujétalo bien, ¿no? Seguro que, y a veces uno confiando en la persona que sujeta, pues uno a veces que puede ya iniciar, pero a veces que si uno no se siente con esa seguridad, pues uno sí puede pedirle al que sujeta, ¿sabes qué? Ponle esto o añádele esto. Muchas de las veces a nosotros nos toca que el caballerango nos agarre el caballo, ¿no? Más a las mujeres, ¿no? Y sí me ha tocado, y sí me tocó, y esto siempre lo platico, cuando yo estaba estudiando el caballerango, me dijo, yo le iba a inyectar a la vaca, me acuerdo muy bien, y me dijo, no, quítate porque eres mujer, ¿no? En ese momento me salió todo lo que pude haberle dicho, ¿no? Dije, oye, pues, no, yo lo voy a hacer, nomás agárrala. Si se mueve, es culpa del que lo está agarrando. Pues preocúpate, caballerango, no es que yo los haga menos, aclaro. El caballerango tiene que sujetarlo correctamente. El médico que va a tomar la muestra se concentra y a ustedes les va a tocar ver, uno tiene que estar concentrado en la toma de muestra. Por eso se tiene que hacer una mancuerna muy fuerte con el que está sujetando el animal. Yo, que voy a tomar la muestra, no tengo que pensar en lo que está agarrando el otro. Yo me tengo que concentrar en identificar, sentir, palpar, ver cómo voy a introducir la aguja, cuántos mililitros voy a colectar. En eso me tengo que concentrar. Por eso, el que agarra al animal tiene que estar también concentrado nada más en agarrarlo. Que no se fije que si ya entraste, que si ya salió, que si ya la viste, que si a él no le interesa esa parte. Tú el que agarra, preocúpate porque no se mueva, ni tú asegúrate de las medidas que tengas que tomar para que no se mueva. Hay algunos que agarran al perro y a fuerza quieren estar viendo, oye, o agarras o ves. Se oye feo, vuelvo a repetir, se oye como algo agresivo, ¿no? Pero así son los papeles. Si vas a agarrar, concéntrate en sujetar. Si no sujetas bien, el animal se va a mover. Si estoy tomando de yugular, se mueve. En el peor de los casos, en lo mejor de los casos, ponchamos la vena. Ok, imagínense ponchar yugular. En el peor de los casos, si estoy tomando de yugular y se mueve, puedo perforar tráquea. Entonces, ahí sí ya no está tan padre, porque sí puedo comprometer la vida del animal y es porque no lo agarraron bien. Por eso la especie, en el caso de anestésico, como viene en este punto, como parte de las consideraciones, el tranquilizante no lo ocupamos a menos que sea fauna. En el caso de felinos, por ejemplo, felinos silvestres, ahí sí, por más de que sepas agarrarlo, no. O sea, todos los felinos silvestres se tienen que tranquilizar o anestesiar para cualquier manejo. O sea, no me voy a confiar de un felino, ¿no? Que es carnívoro y más que pesa más de 100 kilos. O sea, obvio, si se llega a mover, obvio nos va a ganar de fuerza. Entonces sí tengo que utilizar. Entonces, el uso de tranquilizante está utilizado para fauna silvestre, háblese de felinos, grandes felinos, animales de zoológico, grandes, osos, ¿no? Incluso hasta jirafas, ¿no? Y eso no tanto por su cuello, o hipopótamos o algo así. A veces tenemos que utilizarlo, pero en animales domésticos o incluso, o sea, a veces de repente llegan perritos como el de la imagen que ni bien nos acercamos ya nos quiere aventar la mordida, ¿no? Tranquilízalo. No. O sea, ese perro está agresivo, hay que ver los métodos de sujeción. A lo mejor le ponemos bozal, a lo mejor lo enrollamos en una cobija, a lo mejor le tapamos la cara, a lo mejor, ¿no? O sea, son medidas de contención que no van a comprometer, ¿no? De repente lo que pasa mucho son con los gatos, ¿no? Le envuelven como 3 cobijas, sí, se muere asfixiado. O sea, le tapas todo, obviamente se muere de asfixia, ¿no? Entonces, eso es como lo importante que ustedes deben considerar en ese aspecto. El temperamento que va de la mano con lo que les decía, ¿no? Hay perros tranquilos, hay perros... De hecho, les comento, hace algún tiempo a mí me tocó atender en la UNAM los perros de la... ¿Cómo se llama esa? De la aduana, ¿no? Que son los que están en los aeropuertos y todo eso. Y me acuerdo mucho un pastor belga, ¿no? Un pastor belga que pues aplicábamos la de agárralo y llevan su cuidador, ¿no? Acuérdense que cada perro tiene como su manejador. Y el manejador así de, bueno, vamos a agarrarlo, vamos a... El punto es que lo agarramos, lo volteamos, lo pusimos en el piso, en la mesa,
todas las posiciones había fuera. Adivinen cómo se dejó el perro sin que nadie lo tocara. Obviamente para eso ya había pasado un buen tiempo, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que un perro se iba a dejar sin que lo tocara. Entonces, lo dejamos de agarrar y le jalé la patita tal cual y se dejó. O sea, no quería que nadie lo agarrara. Obvio, les vuelvo a repetir, para darnos cuenta, pues ya pasó un tiempo considerable, ¿no? Ahora, parte importante, acceso al vaso sanguíneo. El acceso al vaso sanguíneo, bueno, estamos hablando que dentro de los vasos sanguíneos en animales domésticos, pues está, les digo, la cefálica, la yugular, la safena, ¿no? Son como los 3 vasos sanguíneos que son, pues, más accesibles. Sin embargo, hay perritos que están gorditos, por ejemplo, en el caso del cuello, que tienen mucha grasa y mucha piel, puede incluso comprometer o puede impedirnos que podamos visualizarla de manera correcta. Entonces, hay que cuidar la sujeción para poder saber a qué vaso vamos. Oye, ¿de dónde le vas a tomar? Cefálica, yugular, safena, ¿cómo te lo agarramos? No, pues que sube a la cabeza, que mueve la cabeza, aquí está la yugular, ya la siento, ahora sí. Tengo que localizar al vaso sanguíneo, el cual voy a iniciar, ¿no? El material, por supuesto, que cuando yo llego al lugar donde voy a tomar mi muestra, yo ya debo llegar con el material. Ahí no se acepta, oye, es que fíjese que había mucho tráfico y que no se me cayó el Vacutainer, ¿no? O se me olvidó, oye, no lo puedo llevar. No, o sea, lo que ustedes están asegurando es su resultado. El protocolo dice, tiene que ser tantos mililitros en tal recipiente, en esta conservación. Si yo cumplo esto, el resultado, la eficacia del resultado es del 100%. Pero si yo tomo menos cantidad en el frasco que no tocaba y no lo conservo, la probabilidad de la confiabilidad de tu resultado reduce un 20%. Entonces, obviamente yo estoy pagando un resultado que quiero que me dé el 100% de confiabilidad, pero para eso tienen ustedes que contar con muchas cosas, ¿no? Los datos, por supuesto, es importante la información. ¿Qué información es la que ustedes están mandando respecto a raza, edad, sexo, fitotécnico, número de arete, anamnesis, es decir, cuál es el motivo de la consulta, si tiene vómito, cuántos vómitos ha tenido? Y por último, especificar qué estudios vamos a realizar, ¿no? A lo mejor de repente toman un tubo, ¿no? Un tubo, oye, quiero que me hagas tal. Oye, pero solo tomaste un tubo, para tal prueba ocupabas otro medio de conservación. Entonces, chin, es que ya se murió el paciente. Ya valió, ¿no? Oye, es que el paciente venía desde Sachila y pues ya, es su responsabilidad. Ustedes no tuvieron precaución en determinar estas características, ¿no? ¿Queda claro, chicos, hasta ahorita? ¿Queda claro? Sí, médico. ¿Dudas hasta ahorita? Ninguna duda, médico. Ok. Voy, tengo un minuto. Médico, ¿y sacar sangre de la arteria es fácil? De la arteria no es fácil. O sea, la mayoría de la sangre lo colectamos de sangre venosa, ¿no? Es decir, de las venas que te acabo de comentar. La arterial es un poco complicado. Ahora, las únicas causas o momentos en las cuales ocupamos necesariamente sangre arterial es para medición de gases sanguíneos, ¿no? Ahí sí, ¿sabes qué? Me tienes que sacar a fuerza sangre arterial. No es fácil. Necesitas un poquito más de práctica para asegurarte que estás funcionando la arteria, ¿no? Más cuando hay veces que vienen juntas, ¿no? Arteria y vena juntas. Entonces, sí, a veces no es tan fácil, pero cuando lo requieres, que es exclusivamente para gasometría, pues sí tienes que, o es arterial, ¿no? Pero para los estudios comunes, podemos utilizar la sangre venosa sin ningún problema y nos puede dar información. ¿Sí? Gracias, médico. Ok. Bueno, chicos, los voy a dejar hasta acá porque voy a entrar a una plática. De hecho, empezaba a las 3 y ya voy a empezar tarde. Entonces, vamos a dejarla hasta acá, ¿sale? Y nos vamos a ver el día de, ¿cuándo nos toca clase? El miércoles, ¿sale? El miércoles nos vamos a ver para continuar con los siguientes temas que competen a la unidad de toma de muestras.
Para eso, pues les voy a pedir que sigan repasando el tema de toma de muestras y vamos a añadirle que ya me van a hacer, te lo voy a programar en Classroom, me van a hacer de tarea para el miércoles un mapa conceptual donde mencionen todos los recipientes que podemos utilizar para toma de muestras sanguíneas. ¿A qué me refiero con esto? Pues tubos Vacutainer en sus diferentes presentaciones. Tubo morado, tubo rojo, tubo azul, tubo verde, amarillo, ¿no? Entonces esto lo van a hacer en un mapa conceptual, identificando el tubo con tal cosa me sirve para esto, esto, esto. El tubo con tal componente me sirve para esto, 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 y así de manera clara. ¿Está claro? Esto va a ser para el día miércoles. ¿Queda claro, chicos? ¿Puede repetirlo otra vez, Sí, por favor? gracias. ¿O lo vas a subir a Classroom? Lo voy a subir aquí. ¿Profa va a ser a mano? A ver, chicos. Todos en mano. Eso ya lo dije, ¿no? Sí. Yo ya lo dije, ya si no preguntan, yo ya dije la explicación cómo quiero las tareas el primer día, entonces por favor ya saben cómo quiero las tareas, ¿no? Ok, chicos, si no hay más nada, Otra pregunta, para saber si aprueba uno de los casos que ya le envié, ¿cómo? les contesto el correo. ¿Perdón? Les contesto el correo. En el correo Ok. les doy una observación. Gracias. ¿Eh? Órale, pues, nos vemos el Hasta luego, miércoles. médico. Bye.